Muy bien, mis hermanos, pues vamos entonces a darle paso a la palabra del Señor. Vamos ahora a continuar con nuestra serie El orden de Dios para la familia cristiana. Estamos ya con el tema número 5. Este es el tema número 5 que le titulé Sujetas a sus maridos. No con sujeta, Sujetas a sus maridos. Amén. Vamos a tomar el texto base, va a ser Efesios 5:22, por favor. Vaya ahí a Efesios 5:22 y a lo que usted lo busque yo le voy a dar una breve introducción. Mire, a medida que caminamos con Dios, mis hermanos, vamos aprendiendo a conocer su voluntad a través de las Escrituras, ¿verdad? Y la única manera, mis hermanos, de conocer la voluntad de Dios es a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y cada vez que pasan los días, mis hermanos, nos vamos encontrando con instrucciones ahí en las Escrituras, ¿sí o no? Con mandamientos que cuando los leemos quizá no nos agraden del todo, ¿verdad? A veces vemos y decimos, ay, esto como que no me gusta, me gustaría quitarlo de ahí, ¿verdad? Arrancarle la hoja y que no diga eso ahí, ¿verdad? Pero también quizás choquen con nuestra manera de pensar o nuestra manera de vivir, que vamos adquiriendo cuando vivíamos sin Dios, ¿verdad? Y uno de estos mandamientos es la instrucción de la sujeción, de la sujeción de la esposa al esposo, ¿sí? Esta sujeción habla de obediencia y de sumisión y debe de ser es de esa obediencia y esa sumisión que la esposa debe de tener al esposo, ¿sí? Dentro del matrimonio. Y bueno, es uno de esos mandamientos que a algunas mujeres cuando lo leen, pues como que no les agrada mucho, ¿verdad? Este mandamiento. Y muchas personas no cristianas y aún cristianas también tienden a criticar la Biblia y la tachan de machista, ¿verdad? Por el simple hecho de que Dios nos deja mandamientos como estos. Y ya lo tiene ahí, ese pasaje que le dije, Efesios 5:22. A muchos no nos gustan esos mandamientos que Dios nos deja, ¿verdad? Efesios 5:22, ¿lo tiene? Dice, las casadas estén ¿cómo? No escuché. Sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 24 dice, así que como la iglesia está ¿cómo? Sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia entre nosotros. Te rogamos, Señor, que tú te hagas presente, que seas manifiesto, que seas propicio para cada uno de nosotros, Señor. Que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra mente, que redargullas, Señor, cada uno de nuestros pensamientos, para que podamos abrir nuestro entendimiento, y que podamos recibir tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, que es eficaz, que es como espada cortante que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Así queremos, Señor, que tu palabra hoy en esta noche nos alumbre, nos ilustre y no solamente eso, Señor, sino que podamos poner en práctica todo lo que aquí aprendamos, Señor. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y muy bien, mis hermanos, entonces con este tema surgen algunas preguntas legítimas, ¿no? Unas preguntas legítimas, por ejemplo, ahí van esas preguntas. ¿Qué significa que la mujer debe estar sujeta a su marido? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Qué significa? Otra pregunta es, ¿qué es la sujeción? ¿Verdad? Puede surgir. Otra pregunta es, ¿será que Dios es anticuado con sus conceptos? Otra pregunta es, ¿en realidad será machista pensar de esta manera como dice la Biblia? Otra pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar o debe llegar la sujeción de una esposa al esposo? Pues bien, mis hermanos, todas estas preguntas y otras más trataremos de responderlas durante esta enseñanza, ¿sí? Comenzaré diciendo, para enfocarnos, mis hermanos, bien,
que lo más importante de este mandamiento, en este mandamiento de la sujeción de la esposa al esposo, no es el mandamiento en sí, mis hermanos, ¿sí? Lo más importante no es el mandamiento en sí, sino quién es el que está dando ese mandamiento, ¿sí? ¿Quién es el que está dando esta instrucción? Eso es en lo que debemos de enfocarnos, mis hermanos. No en el mandamiento, sino en quién dijo ese mandamiento, ¿sí? Y ahí podemos decir, ¿verdad? Pues con esto yo me doy cuenta que quien dio este mandamiento, ¿quién fue, mis hermanos? Dios, ¿verdad? Dios fue quien dijo esto. Mire, Jesús dijo en Juan 14:15, no lo busque, yo se lo digo. Jesús dijo, si me aman, ¿qué dijo? Guarda mis mandamientos. Y se lo sabe, ¿verdad? Está de memoria. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y esa es la clave, mis hermanos. Si me amas, ¿sí? En otras palabras, una muestra del verdadero amor que tenemos al Señor es si obedecemos sus mandamientos. Esa es la muestra de que amamos al Señor, cuando obedecemos sus mandamientos. Y yo le voy a hacer una pregunta aquí a todas las mujeres, tanto solteras como casadas. ¿Me van a responder, mujeres? Vamos a interactuar hoy en esta noche, ¿está bien? Le voy a preguntar a usted, ¿aman al Señor, mujeres? Uy, con ese amor, con esas ganas, ¿ama al Señor? Sí. ¿Ama al Señor, mujer? Ay, sí. Bueno, está bien, se demuestra, ¿verdad? Bueno, ese Señor al que dicen ustedes que aman, mujeres, así con ese amor y con ese entusiasmo que ustedes aman al Señor, ¿verdad? Ese Señor al que dicen ustedes que aman, Él estableció en la Biblia un principio en donde ustedes van a encontrar bendición, mis hermanas. Amén. Si ustedes dicen, mis hermanas, que aman al Señor, tienen que demostrar que lo aman, obedeciendo a este mandamiento. Amén. Las acciones que implican que una esposa esté sujeta a su marido deben nacer de un deseo ferviente de obedecer a Dios. Desde ahí debe de nacer, desde obedecer a Dios, porque es Dios, mis hermanas, mis hermanos, quien estableció su palabra. Amén. Y Dios siempre va a tener la razón en lo que ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dada por Dios no es para molestar a nadie, mis hermanas, ni mis hermanos, ¿sí? No tiene el propósito de hacer sentir mal a alguien. Toda la palabra de Dios es para dar vida. Amén. Porque eso dice Hebreos, dije un apartado ahí en Efesios, y vaya a Hebreos 4:12 para que veamos lo que dice la palabra del Señor ahí. Y si ustedes rápido, si no, yo se lo voy a empezar a leer. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es como viva y eficaz. Es decir, que produce vida, vida eterna, vida que va a hacer que tu matrimonio se mantenga vivo por la vida de Dios. Y Dios fluyendo, o sea, la vida viene fluyendo de parte de Dios, ¿verdad? La vida. Y yo quiero subrayar lo siguiente, mis hermanos. Al inicio de este versículo dice, porque la palabra de Dios es viva. Y esta palabra, ¿por qué? Esta palabra es una palabra que en el griego se utiliza para darle la razón a aquel que la tiene en alguna discusión, ¿sí? O también en algún argumento uno con el otro. Es para darle la razón, esa palabra ¿por qué? Entonces cuando dice ¿por qué? Por esta palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, la misma palabra está diciendo que Dios tiene la razón en lo que dice. Amén. Y si tiene calor, le prendemos al más frío para que se congele. ¿Cómo ve? ¿Está bien así o le ponemos más frío? Y si la Biblia dice, mis hermanos, y establece el mandamiento, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, que ya vimos, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, ese mandamiento. Tiene la razón en este mandamiento el Señor, ¿sí o no? Y nos conviene, hombres, varones, nos conviene amar a nuestras esposas así
como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí o no? Pero también a las mujeres se les establece este mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Esposas, sujetaos a vuestros maridos. Ese es el mandamiento que se establece. Entonces, el deseo de obedecer a cada esposa nace de la relación cotidiana con Dios. Si usted tiene, mujer, una relación cotidiana con el Señor, ese deseo de obedecer a su marido va a nacer de forma natural. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí me estoy explicando, ¿verdad? Esta sujeción no debe de ser por obligación, no, sino por una libre elección en base a la convicción que cada una de ustedes, hermanas, debe de tener sobre quién es Jesús y qué significa su palabra. Amén. ¿Hasta aquí vamos claros? Al elegir obedecer a Dios, al tomar esa elección de elegir obedecer a Dios, aunque el mandamiento suene contrario a la mente e idiosincrasia del ser humano, cuando ustedes deciden obedecer, en este caso, ustedes dicen, ¿verdad? Las mujeres dicen, yo le voy a obedecer al Señor en su palabra, porque ahí está la bendición para mí. Es lo que tenemos, bueno, las mujeres tendrían que decir, y todos, ¿verdad? Y ahí es donde se ve cómo el corazón de una mujer ha sido tratado por Dios. Ahí se ve, se nota, por su disposición a ¿qué, mis hermanas? A obedecer, ¿sí? Porque es en la obediencia en donde está la bendición de Dios. ¿No me cree? Después vaya de Deuteronomio en el capítulo 3, después lo estudia más adelante, ahorita nomás se lo menciono. Habla acerca de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones a la desobediencia, ¿verdad? Entonces la pregunta obligada aquí es, ¿qué es la sujeción? ¿Qué es la sujeción? La palabra griega que se traduce por sujetarse, someterse, es la palabra hupotazo, ¿verdad? Que suena como un trancazo. Hupotazo, que significa ser sumiso, significa ser obediente, pero habla de la unión con que algo está sujetado de tal manera que no se puede separar, no se puede dividir. De eso está hablando esta palabra hupotazo, que no se le olvide, ¿verdad? Para lograr estar unido y no separarse ni dividirse en el caso del matrimonio, tiene que ver la obediencia y la sumisión. Y si hay obediencia al mandato de Dios, eso hace y provoca la unidad en el matrimonio. Amén, mis hermanas. Para lograr estar unido y no separarse y dividirse, ni cada quien tome su camino, se necesita la obediencia. Amén. Y este verbo hupotazo, mis hermanas, mis hermanos, es un verbo continuativo. Así se le conoce, continuativo. ¿Qué significa esto? Significa que el sometimiento, cuando una mujer decide sujetarse tal y como Dios dice, no es una decisión que hace una vez en la vida, no, sino es una actitud que está en su corazón, en su entendimiento, que es cotidiana, que es continua, día con día, ¿sí? Por eso, mis hermanos, mis hermanas, se dice que en griego es un verbo continuativo, ¿sí? Y que esta continuidad se llega a convertir en tu vida, en tu estilo de vida, en algo ya cotidiano, ¿sí? En un estilo de vida. Y le voy a dar un ejemplo. Nuestro ejemplo máximo siempre, ¿quién va a ser? Jesús. Y le voy a dar un ejemplo para que vea. Lucas 2:39, vaya ahí por favor. 39, vamos a leer. La Biblia dice que cuando Jesús era niño, Él estaba como sujeto a sus padres. Y ve ahí lo que dice Lucas 39. Lo vamos a leer rápidamente. Algunos versículos me los voy a brincar. Pero mire, vea.
Dice en el versículo 40, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, ¿verdad? Y luego dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Todos los años iban José y María y Jesús. Y a lo mejor yo me imagino que sus otros hermanos que ya estaban más chicos, ¿no? Todos los años iban a celebrar la Pascua. Y el verso 42 dice, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, una vez que celebraron la fiesta, ya iban de regreso, ¿verdad? Acabada la fiesta, dice, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. ¿Cómo ve? Jesús se quedó ahí en Jerusalén, mientras que José y María, ellos se fueron y ni cuenta se dieron. Entre tanta multitud, entre los familiares, no se dieron cuenta que Jesús se había quedado. Y el 44 dice que ellos pensaban que estaban entre la compañía, ¿verdad? Y anduvieron en camino un día pasó sin Jesús. Y pensaban que ahí estaban, pues ahí de estar por ahí con los familiares, con los demás, en la caravana, ¿verdad? Sí, ya se ha fijado últimamente que está muy de moda las caravanas, ¿no? Y van todos en bola y pues ahí de repente se pierden los niños, pero después los encuentras ahí, ¿no? Pero así pasó, ¿no? En este caso. Y dice que le buscaban entre los parientes y los conocidos. Lo estaban buscando. ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? ¿No está con ustedes? No, aquí no está. ¿No está con ustedes? No, aquí no está. Y lo estaban buscando a Jesús. Verso 45 dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. No le hallaron, ya había pasado un día. Y quizás a lo mejor un poquito más. Y como no le hallaron a Jesús, se regresaron a Jerusalén para ver si allá estaba. ¿Y qué cree? Ve al versículo 47. O el 46 más bien. Y aconteció que 3 días después de que se regresaron, más un día en la caravana, habían pasado 4 días, ¿verdad? Le hallaron en donde a Jesús, en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 48 dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre. Fíjese, no dice que lo regañó, pero ahí se nota que es un regaño. ¿Qué le dijo su mamá? ¿Qué le dijo? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo hemos estado buscando con angustia. Es decir, estábamos preocupados. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué nos hiciste esto? Jesús fue regañado ahí. ¿Se fija? Le llamaron la atención sus padres terrenales a Jesús. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba ¿cómo? Sujeto. Ahí está. Jesús siendo Dios, mis hermanos, ¿sí? Porque Él era Dios, Jesús, ¿sí o no? En esa edad Él ya sabía, mis hermanos, pero como ser humano tuvo que aprender la obediencia. Jesús tuvo que aprender la obediencia. Y Jesús, por orden de Dios, se sujetó a sus padres terrenales por obediencia. Él era Dios, pero aún así Él se sujetó a sus padres. Y por obediencia, mis hermanas, y hermanos, tenemos que obedecer sus mandamientos por amor a Dios. ¿Sí? Hasta aquí. Cuando Jesús se manifiesta en su ministerio, Él decía cosas como, yo no hago nada de mi propia iniciativa. Eso es lo que decía Jesús. Yo hago lo que mi Padre me pide y lo que mi Padre me dicta. Eso decía Jesús. ¿Sí lo recuerda? Cuando Jesús estaba orando antes de su muerte, Él decía, ¿qué decía Jesús? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Eso es lo que oraba Jesús, ¿sí o no? Entonces vemos que Jesús estuvo sujeto al Padre. Aunque era en esencia Dios, Jesús, ¿sí? Sin embargo, estuvo sujeto para poder cumplir la obra máxima de Cristo, que fue el sacrificio en la cruz. Porque dice la palabra que Él obedeció en gran manera y que su obediencia llegó hasta ¿dónde? Hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a veces nosotros no queremos obedecer ni a nuestros maridos.
Ay, hermanas, no me ve así. Ahora, en la Trinidad de Dios, ¿sí? Hay una unidad impresionante en la Trinidad de Dios. Cada uno respeta la obra de cada uno, ¿sí? El Padre planeando, el Hijo ejecutando la obra y el Espíritu Santo trayendo convicción de pecado, de justicia y guiando a los hijos, a los que somos hijos, nos guía, ¿verdad? Nos guía el Señor, nos guía a Dios. Y hay una unidad porque hay mucho respeto, un total respeto, ¿sí? No hay división entre ellos. ¿Cuántos lo saben? Entonces la sumisión, la analogía del matrimonio con la iglesia es muy interesante. Porque así como dice la iglesia está sujeta a Cristo, ahí lo tiene en Efesios, ¿verdad? Dejó su apartado, Efesios 5:22. Y así como dice que la iglesia está sujeta a Cristo, así también, ¿verdad? Las esposas tienen que estar sujetas ¿a quién? Mujeres, ¿a quién deben de estar sujetas? Al marido, nomás una, y las demás no van a decir nada. Deben de estar sujetas ¿a quién, hermanas? Al marido, así es. Y le voy a dar un ejemplo. Dice que la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. A ver, hágale así. Yo. Nosotros somos la iglesia, mis hermanos. Dice la Biblia que la iglesia, así como está sujeta a Cristo, ¿qué significa que la iglesia está sujeta a Cristo? ¿Qué significa esto? Que está sumisa a la dirección de la cabeza de la iglesia, que es ¿quién? Cristo. Sumisos, obedientes debemos de estar al Señor. Ahora bien, los pastores en las congregaciones cristianas como esta, en este caso nosotros los pastores, tenemos que estar sujetos ¿a quién? A Cristo, también a Cristo. Nosotros no podemos hacer en este lugar lo que se nos pegue la gana, mis hermanos. No, ¿sí? No podemos enseñar cualquier tipo de enseñanza que no tenga que ver con las Escrituras. Tampoco. Porque eso significa, para las ovejas, para el pueblo de Dios, eso significa problemas. Son problemas. Cuando dejas de enseñar la palabra y el pastor empieza a hacer lo que él quiere, empiezan los problemas, mis hermanos. ¿Sí? Y eso significaría sufrimiento también. ¿Por qué? Porque nosotros los pastores no estaríamos sujetándonos a la cabeza que es Cristo. ¿Sí? Yo pensé que iba a decir amén. Y de aquí la razón o la respuesta al por qué muchas congregaciones el día de hoy las ovejas están padeciendo. Por esa razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los pastores se sacan de la manga todo, hacen y deshacen y no están sujetos a Cristo. Pues igualmente en el matrimonio, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las esposas deben de estar sujetas a sus maridos. Amén, mujeres. Ahora bien, le hago esta pregunta: ¿qué si el marido no se sujeta a Cristo? ¿Qué? Esa es una pregunta que vamos a responder, mis hermanas, y a tratar de argumentar con la Biblia lo que tiene que ver con la sumisión. ¿Sí? La sumisión que Dios enseña en cuanto al matrimonio está diseñada para que en el matrimonio, así como en la Trinidad de Dios, haya en el matrimonio unidad, haya orden y haya armonía en el matrimonio. Por eso es importante la obediencia y la sumisión, la sujeción, para que haya esto, ¿verdad? Que haya unidad, orden y armonía. ¿Sí? La Biblia dice en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Eso dice Amós 3:3. ¿Sí? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No se puede caminar en unidad cuando dos personas no tienen la capacidad de ponerse de acuerdo y tomar una decisión juntos. ¿Verdad que no? No se puede. Ahora, para fin de podernos poner de acuerdo, tenemos que
dialogar, tiene que haber un diálogo, ¿sí o no? Tenemos que platicar el esposo con la esposa, pero la sumisión es como una calle de doble sentido, de dos sentidos, ¿sí? O sea, es decir, involucra a los dos, la sumisión, ¿sí? Tanto la mujer al varón como el varón a la mujer, ¿sí? Y luego lo vamos a ir explicando. En primera instancia, el esposo debe de estar sujeto a Cristo. El esposo, como cabeza de hogar, debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí o no, mujeres? Digan, mujeres, amén. Que el marido tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí o no, mujeres? Amén. La sustenta. El marido tiene, mire, Cristo sustenta a la iglesia. El marido también tiene que hacer eso, ¿sí? La sustenta, la cuida y procura no ser áspero ni duro con su esposa. A su vez debe de hacer también su parte, que es respetando a su marido. La mujer debe de hacer su parte, ¿verdad? El hombre, me faltó decir que también debe de no ser áspero y tratarla como vaso frágil, ¿verdad? Eso es importante. Y la mujer debe de hacer también su parte, que es respetando a su marido, sujetándose a él. ¿Sí? ¿Hasta aquí claros? Cuando una esposa es amada por el esposo, ¿cuántos se sienten amadas? No se crean, esa pregunta no se hace porque luego se balconean, aquí se dan codazos y no. Pero cuando una esposa se siente amada por el marido, por el esposo, así como Cristo ama a la iglesia, ¿verdad? La sujeción en esa esposa que es amada, que es respetada, no es muy difícil. Si tú, varón, amas a tu esposa, la cuidas, la respetas, la cuidas, tu esposa se va a someter a ti. Tenlo por seguro. Sin necesidad de decirle que se sujete. No tienes no tienes necesidad de hacer eso. Tú, al tratar bien a tu esposa y al cuidarla y amarla, ella va a estar sujeta a ti. ¿Sí? ¿Hasta aquí claros? No va a ser difícil para la mujer sujetarse al marido. El problema del por qué muchas mujeres quieren tomar el lugar del varón y se ponen agresivas y son como son, es por el maltrato que muchas veces nosotros, los esposos, hemos hecho a la mujer. ¿Sí? Es por el menosprecio, es por la falta de valorizarlas y reconocer que Dios nos vio solos. ¿Y qué fue lo que dijo cuando vio al varón solo? No es bueno que el hombre esté solo. Ayuda idónea le haré. Y el Señor nos dio ayuda idónea, mis hermanos. No ayuda ileona, ayuda ideona. ¿Cómo? Ayuda idónea. Ya ven, por andar. Idónea, ayuda idónea. ¿Sí? Y esto no lo entienden. No lo comprenden muchos varones de repente, ¿sí? Pero cuando valoramos eso que Dios hizo, es cuando debe de cambiar sí o sí nuestro trato con nuestra esposa. Cuando nosotros comprendemos esto, mis hermanos, que ella es nuestra ayuda idónea, nuestro trato debe de cambiar hacia con nuestras esposas. Amén. Ahora, ¿qué significa bíblicamente la sujeción de una esposa? ¿Qué significa esto? Fundamentalmente habla de la decisión que una esposa tiene en respetar el liderazgo que al esposo le fue dado por Cristo. ¿Están de acuerdo con eso, mujeres? Que el liderazgo le fue otorgado al varón por medio de Cristo, ¿sí? Y la mujer tiene que, respetar ese liderazgo. Amén. Y ese liderazgo le ha sido encomendado al varón, no para decir cállate y sujétate, no, es para dirigir a la familia, porque esta mujer entiende que así dice la Biblia, que el varón es la cabeza de la mujer, no porque la mujer no sea inteligente, no porque la mujer no tenga lo suyo, sino porque Dios es un Dios de orden. Muy bien, hermanos, tienen 10. Al final pase por su certificado.
Mire, y le doy un ejemplo, ¿sí? En el manejo de las finanzas, que unos, bueno, el manejo de las finanzas, que ese es uno de los problemas principales dentro del matrimonio, mis hermanos. Es uno de los detonadores en las familias de problemas, ¿verdad? En este rubro de las finanzas, es muy importante que la esposa no tome decisiones de manera individual sin consultar al marido. No. De que ande ahí gastándose todo en la tarjeta y luego el esposo dice, oye, ¿y estos cargos de qué son? ¿Verdad? Sí. Entonces deben de hablarlo los dos, ¿sí? Deben de comunicarse los dos en cuanto a las finanzas, porque se deben de tomar la decisión juntos en el manejo de las finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el marido pues quiere comprar un refrigerador, tiene un dinero ahorrado, quieren comprar un refrigerador, pues porque pues tienen, ya va a llegar el calor y pues los alimentos pueden perecer más rápidamente. Pero la mujer dice, oye, no, mejor con ese dinero hay que comprarnos una televisión, porque yo quiero ver las novelas, de esas de Telemundo, están re buenas. Y no, ya va a ser la final, ¿verdad? De la novela. Y no me la quiero perder, así que mejor compremos esa televisión 4K de 70 pulgadas, ¿verdad? Ultra HD, no sé qué. Pero, oye, mujer, pero el refrigerador, fíjate, nos hace más falta el refrigerador, ¿verdad? La comida se nos puede echar a perder, ahí viene el calor. Y la televisión, no, pero yo quiero ver mi novela, ¿qué acaso no me quieres? Ya se la sabe, ¿no? Entonces, tú la tratas de hacer entender, ¿no? Y siempre uno de los dos va a razonar con juicio, ¿sí o no? Con sabiduría. Y luego le vas a decir, bueno, mira, ¿qué te parece si hacemos la compra en base a las prioridades? ¿Qué es prioridad? La mujer puede decir, no, pues prioridad es mi novela. No, pero la leche del niño se puede echar a perder, ¿verdad? Entonces yo creo que el refrigerador es prioridad. Y ahí es como tener una charla, ¿no? Y decir, ¿qué es más importante, la televisión o el refrigerador? Pero se debe de tener la capacidad, mis hermanos, de diálogo y de sumisión. Amén. Ahora, si no hay un acuerdo, el marido como cabeza del hogar debe tomar la decisión final. ¿Sí? Si no llegan a un acuerdo, el marido como cabeza de hogar tiene que tomar la decisión final. Y la esposa debe someterse respetando la decisión del esposo. ¿Sí? Si ella no se somete a esa decisión final que tomó el marido, se corre el riesgo que comience a haber diferencias por las diferentes opiniones, y es cuando el matrimonio puede comenzar a deteriorarse por las discusiones. ¿Sí? Entonces aquí es en donde la Biblia apela a la mujer para que se someta al marido. Amén, mujeres. Pregunta interesante. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Puede acaso un esposo tomar decisiones equivocadas? Ay, hasta ahí, hasta gritaron, hermana. Claro que sí, pues nosotros nos equivocamos, no somos perfectos como ustedes, ¿verdad? También nos equivocamos. Pero en el caso del ejemplo de la televisión que le hablé, o el refrigerador, ¿qué debe de hacer la mujer según la Biblia? ¿Qué debe de hacer? Sujetarse, someterse. Mujeres. Ahora, si el ejemplo fuera al revés, ¿verdad? Que el varón, no, es que yo quiero la televisión porque ya va a ser el Mundial de Qatar y va a estar la selección, no va a estar el Chicharito, pero yo quiero ver el Mundial México, ¿verdad? Y yo quiero ver el Mundial. O El Salvador, no, El Salvador va a ir al Mundial, hermano, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Va a ir al Mundial El Salvador. Quiero ver El Salvador, los Estados Unidos. Bueno, no sé, es que no sé quiénes van a ir, ¿no? La verdad no tengo idea. Pero ¿sabes qué? Yo quiero comprar la televisión, ¿verdad? Porque ya va a ser el mundial. Y la mujer te va a decir, oye, pero el refri es más importante que la televisión. No. Yo quiero la televisión, ¿verdad? Porque yo quiero ver el mundial de fútbol. Es más, y ya oíste lo que dijo el pastor. Luego le echan la culpa a uno, ¿verdad? Ya viste lo que dijo el pastor. Yo soy la cabeza y voy a tomar la decisión. ¿Sí? Esa decisión sin duda es equivocada.
Pero ¿qué debe de hacer la esposa aunque el marido se equivoque? Según la Biblia es sujetarse, someterse. ¿Sí? ¿Amén? ¿O no amén? Algunas están luchando con eso, ¿verdad? Mire, déjese lo compruebo con la Biblia, por si no me cree. ¿Recuerda cuando Abraham negó que Sara era su esposa? ¿Lo recuerda o no? ¿Sí? Abraham le dijo, di que eres mi hermana. ¿Se acuerda de esa? Qué terrible error, ¿no lo cree? Qué cosa tan más ofensiva para el corazón de Sara. Que Abraham le haya dicho a los egipcios, no es mi esposa, es mi hermana. Imagínate, ¿no? Usted se puede imaginar que su esposo le diga a sus amigos, es mi prima o es mi hermana. ¿Usted qué sentiría? No se quede callada, hermana. Sentía feo, ¿no? Entonces, mire, ¿qué hizo Sara cuando Abraham cometió semejante error? Mire, Sara lo que hizo fue someterse. Se sometió. Y ella entendió que en la sumisión estaba la bendición para la familia a pesar del error de Abraham. ¿Sí? Y vaya por favor allí al libro de Génesis, en el capítulo 12, versículos 9 en adelante. Y veamos la historia que les comento, ¿verdad? Que es una historia pues muy interesante. Génesis 12, versículo 9. ¿Lo tiene? ¿Sí lo tiene ya? Es fácil de encontrar, ¿verdad? Es el primer libro. Génesis 12, 9 dice, Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Sin duda, mis hermanos, esta era una situación apremiante. ¿No lo cree? Porque vea que hubo hambre, ¿verdad? Dice ahí. Cuando todos tenemos una situación de este tipo, hay escasez, nos despidieron del trabajo, el negocio no va bien y pues existe la necesidad, ¿verdad? Comienza a haber necesidad. Abraham estaba pensando en su esposa. Tenía hambre y había que suplir esa necesidad. Era una situación apremiante para ellos. ¿Sí lo está viendo allí? Y cuando hay situaciones así, mis hermanos, como el varón es cabeza del hogar, necesitamos tener paz para tomar decisiones correctas. Los varones cabezas de hogar, ¿sí? Para tomar decisiones correctas, porque cuando no hay paz en el corazón y nos aceleramos para tomar decisiones, cometemos errores, varones. Cometemos errores cuando no hay paz en el corazón. Y estas cosas se escribieron, las que están aquí, para nuestra enseñanza, ¿verdad? Entonces, sin duda había una situación apremiante, muy apremiante, y había una necesidad. Y Abraham quizá se sintió presionado. Vea el versículo 11, por favor. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y esta frase de ahora conozco, no significa, oh, ya me di cuenta que eres hermosa. No significa eso, mis hermanos. No, en el hebreo es una afirmación, donde Abraham le está diciendo a Sara, mira Sara, yo sé que eres una mujer hermosa. Entonces Abraham entró en una cierta inseguridad, entró en temor Abraham. Vea el versículo 12, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es. Y vean su reacción, ¿verdad? Al temor y a la inseguridad, ¿qué es lo que debemos de aprender aquí, mis hermanos? Para no cometer errores de esa magnitud. Eso es lo que debemos de aprender, ¿sí? Y vea, y me matarán, dice, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres, ¿qué? Mi hermana. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Usted trate de imaginar el rostro de Sara cuando Abraham le hace esa propuesta, ¿verdad?
Porque no dice qué le contestó Sara, no dice eso. Pero usted imagina el rostro de Sara cuando Abraham le hace esa propuesta y le dice, tú di que eres mi hermana. Imagínese Sara así como que, ¿cómo? ¿Usted qué cara pondría, hermana? ¿Eh? Si le dice su varón, di que eres mi hermana. Una cara así como que, ¿qué te pasa, no? Dice, para que me vaya bien por causa tuya, dice ahí. Es decir, que no me maten, ¿verdad? Y viva mi alma por causa de ti. Versículo 14 dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, y bueno, usted sabe, ¿verdad? Los egipcios, hombres mundanos, vieron que la mujer era hermosa, ¿y cómo lo subraya? En gran manera, ¿sí? La Biblia subraya que Sarai era una mujer hermosa en gran manera. Y también usted subráyelo ahí, ¿verdad? Hermosa en gran manera. Versículo 15 dice, también la vieron los príncipes del faraón. La vieron ahí. Y era una mujer que llamaba la atención por su hermosura externa. ¿Lo ve? Llamaba la atención. Y dice que la alabaron, es decir, la chulearon. Imagínese Abraham por andar diciéndole, di que eres mi hermana. Le dijeron, oye, tu hermana, cuñado, ¿no? Y Abraham así que te tenía que aguantar todo eso. Tenía que morderse los labios y aguantarse de todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que Abraham no iba a tener celos? ¿Usted cree que Abraham no se iba a sentir mal de que le estuvieran chuleando a su esposa y él sin poder decir nada? ¿Verdad? Y todo empezó ¿por qué? Por un temor, por una necesidad, temor a enfrentar esa necesidad. Todo empezó por eso. No había paz. Y dice, y fue llevada la mujer a casa del faraón. Fíjese, qué tremendo. Es decir, que Sara era tan hermosa que dijeron, esta mujer necesita un varón de abolengo. Eso fue lo que dijeron. Y la llevaron delante del rey. Y esta es para el rey, dijeron, ¿verdad? Esta es para el rey. Ahora imagínese cómo quedó Abraham ahí. Imagínese. Usted piense en eso, ¿sí? No dice la Biblia, pero no es muy complicado deducirlo, mis hermanos. Quizá él dijo, ¿y ahora qué hice? Eso no estaba en mis planes. Que se llevaran a mi esposa con el faraón. ¿Qué fue lo que hice? Y se la llevan delante del faraón. ¿Y Sara qué decía? ¿Qué decía Sara? La Biblia no lo refleja, ¿verdad? Pero la Biblia dice que encomendemos nuestra causa al que juzga justamente, aún en medio de las injusticias. Amén. Y vea lo que surgió en base a la sujeción de ella. Vea. Pero esa sujeción tenía que ver, mis hermanos, con un entendimiento que ella recibió, sabiendo que si no se rebelaba, Dios iba a obrar en favor de ella y de ellos, a pesar del error de Abraham. ¿Sí? Ve el versículo 16. E hizo bien a Abraham, es decir, el faraón le hizo bien a Abraham por causa de ella, ¿verdad? Así como diciendo, qué bonita hermana tienes, cuñado, te voy a premiar. Le estaba diciendo el faraón, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero vea el versículo siguiente, ¿verdad? Aquí viene la bendición de la sujeción, mis hermanas. Porque ella se sintió en el error de Abraham, ¿verdad? O sea, no se sintió, o sea, es que sí lo aceptó, ¿verdad? El error de Abraham, asintió, a pesar del error de Abraham. Y eso permitió, mis hermanas, que Dios obrara y que Dios a ella la protegiera. En otras palabras, en la sujeción, ¿qué hay, mis hermanas? En la sujeción hay protección. Dios protegió a Sara de una maldad, de una calamidad. Vea, versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¿Por causa de quién? De Sarai, mujer de Abraham. Aquí lo que sucedió es que Dios
no permitió que el faraón tomara a Sara como esposa, que la hiciera mujer, su mujer. Pues no permitió Dios eso. Y ve al versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Porque el faraón de alguna manera, mis hermanas, mis hermanos, tuvo el entendimiento y reconoció que Dios se había interpuesto para no cometer semejante situación. Y vea el versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, no le dijo: hey, regrésame lo que te di, ¿verdad? No. Lo acompañaron hasta la salida de la ciudad, árale, con todo y mujer. Fíjese qué manera tan extraña de obrar de parte del Señor, ¿no lo cree? Una manera extraña. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan para bien. Pero en este ejemplo me gustaría enfatizar lo siguiente, mis hermanos. Dios obró por causa de la obediencia, por causa del respeto y la sujeción, a pesar del error de Abraham. Obró protegiéndola y al final bendiciéndolos a los dos. ¿Lo está viendo allí, mis hermanos? ¿Sí lo está viendo allí? Ahora, yo creo que aquí no hay hombres insensatos. Yo creo que aquí no hay hombres necios como para decir: entonces no importa que me equivoque, tu mujer, sométete y cállate para que Dios nos bendiga. No, ¿verdad que no? No. Eso solamente alguien insensato, alguien que no piensa, ¿verdad? Podría pensar así, de esa manera. Y aquí viene algo interesante, mis hermanos. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento sobre el comportamiento de Sara con Abraham? ¿Qué nos dice? Mire, vamos por favor a primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 1. Y eso es lo interesante de esta historia que tiene que ver con la sujeción, ¿sí? Primera de Pedro 3, 1. ¿Lo tiene? Dice: asimismo vosotras, y esta palabra asimismo significa de igual manera. Asimismo, de igual manera. Y usted podría preguntar: ¿de igual manera a quién? ¿De igual manera como quién, Pedro? ¿A qué te refieres? ¿O a quién te refieres, Pedro? ¿Así mismo? ¿De igual manera a quién? Luego dice aquí: mujeres. A ver, mujeres, digan: aquí estoy. Mujeres. Oiga, en una fiesta les gritan: mujeres, mujeres del coro, y todas, ¡ué! ¿Verdad? Y aquí, mujeres, aquí digan: aquí estoy, y nadie dice nada. Vamos, mujeres. ¿Qué dice? Mujeres, ¿estad qué? Sujetas. ¿A quién? A vuestros maridos. Pero luego Pedro incursiona en un punto muy importante, mis hermanas, en la condición de una mujer que se convirtió a Cristo, en cuyo marido no es cristiano. Así que está hablando del marido no cristiano. Dice: así que mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? La conducta, la sumisión, la obediencia, la sujeción de sus esposas. Amén, mujeres. Es muy interesante observar que aún desde los tiempos bíblicos, mis hermanas, y por razones misteriosas, y en la actualidad aún todavía, de que las mujeres son más sensibles a las cosas de Dios, a la voz de Dios. Son más receptivas al mensaje del Evangelio. Pero casi siempre, por lo general, se convierte primero la esposa. No sé si a usted le pasó así, ¿verdad? Por lo regular, no siempre, pero por lo regular la esposa se convierte primero. Y si hiciéramos una división entre hombres y mujeres aquí ahorita, hay más mujeres que hombres en este lugar. Además, usted observe a su alrededor y vea: hay más mujeres.
Las mujeres son más sensibles a la voz de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así Dios la creó, así Dios la formó, así Dios la hizo, ¿verdad? Con esa sensibilidad y entre otras muchas cosas que Dios puso ahí, ¿verdad? Pero, ¿por qué no dice la palabra de mujeres no cristianas y fue maridos cristianos? ¿Por qué no dice eso la palabra? Dice maridos, mujeres cristianas y maridos no cristianos, ¿verdad? Dice eso. Veamos entonces cuál fue la instrucción para que ellos se conviertan. Y la instrucción es ¿qué? La sujeción. Mire, vamos a leer esos mismos versículos, el versículo 1 y 2, en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a leer esa versión. Y dice primera de Pedro 3, 1, 2, si no lo tiene yo se lo leo, dice: de la misma manera, esposas, obedezcan a sus esposos. A ver, digan todos, obedezcan. Obedezcan a sus esposos, pero dice ahí, si algún esposo no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. Esta versión está más clara, ¿no? Como que habla un poco más claro. Entonces aquí tiene algo que ver con el cambio de actitud, ¿no lo creen, mujeres? De una mujer cristiana, un cambio de actitud. Que a medida que camina con Cristo, comienza a conocer la palabra de Dios, escucha temas como estos y comienza ella a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y con esto gana a su esposo, ¿verdad? Por la conducta. Y aunque el esposo sea como sea, ella al convertirse a Cristo comienza a entender y a reflexionar que en los problemas del matrimonio ella también tiene su parte. Porque para que haya un pleito se requieren dos, ¿sí o no? Así que no le eche la culpa, no, el cabezón de mi esposo, no le eche la culpa, ni al revés tampoco. Entonces la mujer comienza a dejar esas agresiones, esos reproches de decirle: viejo borracho, te vas a ir al infierno, ya cambia, ¿verdad? Viejo mal hablado, irrespetuoso, le empieza a decir la mujer. Y cambias eso que le decías, ¿verdad? Eres un bueno para nada. Y todo eso lo empiezas a cambiar. Así que ella como cristiana empieza a escuchar el mensaje de Dios y dice ella, ¿verdad? Dice: no, ¿sabes qué? Tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Entonces es inevitable que el bueno para nada de tu marido comience a notar que usted está cambiando, porque usted ya ha dejado de ofenderlo. Y él comienza a notar eso. Y entonces eso le comienza a llamar la atención. Y el Espíritu Santo comienza a tomar eso para hacer la obra en el corazón de su marido. Y finalmente dice el versículo que estamos leyendo, ¿verdad? El 1 dice: sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Me interesa, mis hermanas, que sean, o todos hermanos, que seamos sabios para relacionar conducta con sujeción y respeto al marido. ¿Sí lo alcanza a ver allí? ¿Sí lo alcanza a ver? Versículo 2 dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y este verbo considerar, mis hermanos, significa observar. Eso significa. Y es obvio que se refiere al marido no cristiano que comienza a ver, que comienza a observar a su esposa que ahora es cristiana y comienza a ver comportamientos distintos que al marido lo desconciertan, ¿verdad? Y luego comienza a decir: ah, caray, ¿y ahora qué le pasó a Fiona? ¿Verdad? Ya está cambiando, ya se le quitó lo ogro, ¿verdad? ¿Qué le pasó a esta vieja bruja? Dicen algunos, ¿verdad? Oye, vieja, ¿y la escoba dónde la dejaste? ¿Verdad? Y empiezas a dejar las ofensas a un lado y reaccionas distinto. Y cuando la mujer comienza a hacer eso, comienza a ganarse al marido que no es cristiano. Aquí sí levante la mano.
¿Cuántas o cuántos llegamos porque la mujer se convirtió primero y cambió su relación hacia con nosotros? ¿Nadie? Levante su mano. ¿Nadie? ¿Fue al revés? Entonces el marido fue el que se convirtió primero de los que están aquí. Pues gloria a Dios, ¿no? Entonces, con más razón esta palabra es para ustedes, hermanas. Y así es como dice la Biblia, ¿verdad? Que se va a ir dando este asunto. Pero el entendimiento en que la mujer cristiana, en que la mujer cristiana es fundamental. Si tu mujer no entiendes esto, te va a pasar lo que a ese video. Mire, yo vi un video, siempre veo videos, ¿verdad? Pero es inevitable porque estaban una pareja de adultos mayores, no eran tan adultos, y creo que ellos habían llevado a cabo el rosario o algo así, ¿no? Pero ellos se estaban despidiendo de sus familiares, estaban sentados, el marido tenía abrazada a la esposa y ya se estaban despidiendo y que Dios me les bendiga y que no sé qué, y que les mandamos un saludo, y en eso el esposo con la mano que la tenía abrazada la levanta así para decir adiós, ¿verdad? Y la esposa le suelta un cachetadón. ¿Por qué haces eso? Y el esposo se quedó así como, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás poniendo cuernos y que no sé qué? Dije, uy, y en el video se ve ahí que ni siquiera el marido nomás levantó la mano para decir adiós a sus familiares y la señora le soltó un bofetadón. Yo creo que después vio el video y había dicho, qué mal me vi. Y eso es lamentable. Y pues se hizo viral. No sé si usted vio ese video. No lo vio, ¿verdad? Qué bueno que no lo vio. Y bueno, desde luego el versículo 2 y el versículo 1, ¿verdad? Van ligados. Y el esposo no cristiano es el que considera, es el que observa la conducta de su esposa que ha cambiado, pero tiene que ver con la sujeción. Amén. Comienza Pedro dando instrucciones a la esposa cristiana y le dice en el versículo 3, vuestro atavío, es decir, tu manera de vestir, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Y este es un punto, como todos en la Biblia, mis hermanos, mis hermanas, en los cuales se debe de mantener el equilibrio. ¿Cómo era Sara, mis hermanas? ¿Cómo era Sara de aspecto externo? Pero recuerda que dije que lo subrayara. ¿Cómo era? De gran hermosura, ¿verdad? En gran manera hermosa, de gran manera. En gran manera hermosa, en gran manera. Entonces, así era Sara, hermosa en gran manera. Era una mujer de belleza física, ¿sí? Que sin duda ella acentuaba su hermosura con su manera de vestir, con darse su manita de gato, como dicen por ahí, ¿verdad? Algunas dicen, me voy a dar una garrita de tigre. Y aquí es bueno tener un equilibrio, ¿no lo creen, mis hermanas? Porque algunos, al no buscar más información sobre el tema, se clavan en un solo texto y asumen que la Biblia está condenando todo arreglo y cuidado que la mujer pueda tener de manera externa. Y eso es mentira. Es una apreciación muy lamentable. Por ejemplo, la reina Esther, cuando fue presentada ante el rey, a ella la peinaron, a ella la maquillaron, a ella la pusieron bonita, pero no en exageración, ¿verdad? No unos chapetas así bien rojos, no, fue sin exageración, ¿verdad? Nada sin exageración. Y ahí es donde el marido debe de ser sabio, porque la mujer por naturaleza es vanidosa. ¿Sí o no? La mujer por naturaleza es vanidosa. El hombre es un poco más descuidado en su aspecto externo. ¿Sí o no? A veces ni nos peinamos. Así nomás con la mano le hacemos y ya, ¿no? A diferencia de la mujer. Pero la mujer no. Tú le dices a la mujer, venga, vamos a tomarnos una foto del recuerdo aquí para que salgamos. No me arreglé. Ay, no me peiné. Luego, y se salen del marco de la foto, ¿verdad? No quieren salir en la foto porque son vanidosas. ¿Sí o no?
Entonces es lo primero que dicen ellas, ¿verdad? Y el problema está cuando la mujer cristiana le da más énfasis al arreglo externo, que la Biblia no lo condena. Lo que condena es el énfasis en el arreglo externo y el descuido del arreglo interno del corazón. ¿Sí? Ahora voy a mencionar un punto importante. Nosotros como esposos tenemos que estar observando. Debemos de ser cuidadores y debemos de ser prudentes y sabios, porque a veces a las esposas, en su deseo de arreglarse, no siempre tienen la prudencia para vestirse de una manera decorosa. Y es cuando el marido tiene que ver a su esposa, ¿sí? Observarla. Por ejemplo, cuando salen a cenar o vienen a la iglesia, el marido debe de decirle: oye, mi amor, pues como que esa faldita está muy arriba de la rodilla, ¿no crees? Oye, como que ese pantalón se te transparenta un poco, ¿no crees? Uno debe de ser cuidadoso de la mujer, mis hermanos, como maridos, ¿sí? Y ella, a lo mejor su pretexto pudiera ser: es que así se usa. O sea que si se usa andar en pura lencería, ¿vas a andar así? Ese es puro pretexto, mis hermanos. Ese es un pretexto nada más, ¿sí? Ese argumento es inválido. Y es ahí cuando el varón, con prudencia y sabiduría, le dice a su mujer: oye, ¿cómo le hiciste para entrar en ese pantalón? ¿Qué, te aventaste desde la azotea y caíste en él? ¿Cómo le hiciste? Uno debe ser prudente, porque hay maridos que no son prudentes y ven a su mujer y luego le dicen: oye, ¿por qué andas vestida así? Pareces mujer de la vida galante. Bueno, de otra manera peor, ¿verdad? Y ahí es donde no tienen cuidado de eso. Entonces algunos varones son descuidados y dejan que la esposa cristiana traiga el vestido arriba de la rodilla o el pantalón muy ajustado. Ahora, apelando al razonamiento cristiano, yo pudiera hacer esa pregunta: mi esposa, ¿a quién le tiene que andar enseñando las piernas? Mi esposa, ¿a quién le tiene que estar enseñando con esos pantalones tan ajustados? ¿Sí o no? ¿Alguien puede explicarlo? Entonces, la verdad, mire, la verdad es muy complejo enseñar acerca de esto, de estas cosas, para no irnos a los extremos, de verdad. Pero solo a través del mensaje de la palabra es cuando se llega a tomar conciencia de esto. Porque la Biblia nos enseña que no debemos de provocar hacia la sensualidad. ¿Verdad que eso nos enseña la Biblia? Es complicado el asunto, mis hermanas, mis hermanos, porque por un lado el marido tiene que estar ahí cuidando de esto, ¿verdad? Y a veces dice: ¿cómo me veo, mi amor? No, te ves súper. Y pues ella piensa que se ve bien y se viene así, ¿verdad? Pues sí, se ve súper para ti y para los demás. Hay que cuidarla, ¿sí? ¿Qué pensarían ustedes, mis hermanos, si yo me vengo en bermudas, en chanclas y con una camisa de la América? ¿Qué pensaría? ¿Qué diría usted? Y luego con un chicle aparte, ¿no? ¿Qué diría? Yo vengo aquí: ¿qué, hermanos? A ver, abran sus Biblias. ¿Qué pensarían? Sin duda usted diría: ¿qué le pasó al pastor, no? Ay, ¿qué le pasó? Entonces yo me puedo parar aquí enfrente y decirles: ¿qué? No sean religiosos, ni tampoco sean exagerados. Lo que importa es lo que está adentro y no lo que está afuera. Y sí, verdaderamente lo que importa es lo que está adentro, pero la Biblia no descarta lo de afuera también, ¿verdad? Por eso dice que debemos de vestir con decoro. Amén. No crea usted que me vengo de corbata porque quiero. Que hay que vestir de decoro, con decoro. Y Saraí era una mujer hermosa y lo subraya, ¿verdad? En gran manera. Y bueno, si tú vas por ejemplo, a una entrevista de trabajo, ¿cómo te vas? ¿Así como andas? ¿O te pones bien presentable, te peinas, te arreglas, te pones tus mejores galas, ¿no? Vas a una entrevista de trabajo. Porque si te vas a una entrevista de trabajo así como andas en tu casa haciendo el quehacer, ¿usted cree que le van a dar el trabajo? Claro que no, ¿verdad? Versículo 3, mis hermanas: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos.
Y luego da el verdadero énfasis en el versículo 4, sino el interno, el del corazón y el incorruptible ornato, es decir, el adorno de un espíritu afable. Habla de una conducta pacífica, de una mujer apacible, ¿verdad? Apaciguadora, dueña de sí misma, que es de grande estima delante de Dios. ¿Y qué es de grande estima delante de Dios, hermanas? El decoro y el adorno del corazón de mujeres apacibles, pacíficas, obedientes a Dios. ¿Les gustaría, mis hermanas, que Dios las tenga en gran estima? Sí, yo sé que sí. Dios tenía en gran estima a Sara. Y esta frase, espíritu afable, que es una conducta pacífica, ¿qué es lo contrario a esto? A la conducta pacífica. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es una mujer que se dice cristiana, pero que es gritona, que es peleonera. Una mujer así, mis hermanas, mis hermanos, deshonra el evangelio y es piedra de tropiezo. Si su marido no es cristiano y ella dice que es cristiana, pero es peleonera y gritona, pues el marido va a decir, no hombre, si así son todos los cristianos, mejor no voy. Se necesita hacer algo allí, ¿verdad? Y es entrar a la obediencia, a la palabra de Dios, para que honres a Dios y su palabra. Entonces Dios va a bendecir. Y muchas han detenido bendiciones por su falta de sujeción. La Biblia habla mucho de esto, mis hermanos, pero solo le voy a dar 2 versículos para que no se sientan agredidas, ¿va? Vaya por favor al libro de Proverbios, capítulo 21, ya casi terminamos, mis hermanos, nos faltan 2 horas. Proverbios 21, ¿lo tiene? Versículo 19. ¿Lo tiene? Dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer peleonera y enojona. ¿Sí lo está viendo ahí? Es mejor vivir en el desierto de California, allá en Ontario o allá en Lubeck, ¿verdad? Es mejor vivir allá en el desierto de California y en pleno verano que vivir con esta señora gritona y peleonera. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Fíjense. Y esto es desagradable, pero lo peor es en una mujer que se dice ser cristiana y que sea así como dice la palabra. Vaya otra vez ahí mismo en Proverbios, pero ahora el 27, capítulo 27, verso 15. Lo tiene, dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer, la que se pelea, ¿verdad? La rencillosa, son semejantes. La gotera continua y la mujer rencillosa, la peleonera, son iguales, como gotera, y diríamos algunos aquí, como cuchillito de palo, ¿verdad? Está ahí duro y duro y duro. Fíjense la palabra. ¿Por qué se pelea? ¿Por qué? Porque se quiere salir con la suya la mujer. ¿Sí o no? Por eso se pelea con el marido. Porque se quiere salir con la suya. Y una reacción tan rebelde y violenta puede ser la consecuencia, mis hermanos, de un maltrato de nosotros los varones o de una falta de atención hacia ellas. Por eso a veces ellas se comportan así. Pero volviendo con Sara, ¿por qué ella no reaccionó peleando con Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el argumento que Pedro está hablando, para que las mujeres cristianas entiendan que hay una bendición en la sujeción a pesar del error de Abraham. Amén. Así es, mis hermanas. Entonces, vamos ya casi a terminar. Una esposa, mis hermanos, la sujeción no es dejar de pensar. Una mujer sujeta no es una mujer que no opina, ¿sí? La sujeción no significa que una mujer no debe proponer, de apoyar, de planificar, no debe de aportar. Eso no significa, mis hermanas, mis hermanos. Ese no es el concepto de la Biblia de sujeción. Es indispensable pues que la esposa pueda dar sus puntos de vista
porque es la ayuda idónea que los varones necesitamos. ¿Sí o no, varones? Eso, varones, que se vea. Amén. Y una esposa que no da su opinión y se queda callada puede ser por varias razones. Una, porque el marido la calla y le dice, cállate, por esa razón. Otra, porque está muy dolida y le dice, no, tú ni me escuchas. Te digo y nunca me haces caso. Siempre haces lo que quieres. Por eso la mujer no opina. Así que, maridos, reaccionemos, porque pueden funcionar mejor las cosas si nosotros aprendemos a oír la voz de Dios a través de ellas. ¿Sí? Y por otro lado, un esposo que no toma en cuenta a sus esposas es un varón insensato, porque vamos a pagar las consecuencias. Yo le pregunto, ¿es machista la Biblia al enseñar la sujeción de la esposa? Es obvio que no, ¿verdad? Porque la Biblia es un equilibrio que habla de orden. Y vaya al versículo 7 de primera carta de Pedro. En este versículo 7 del capítulo que estamos leyendo, ahí se ve, vea. Dice, versículo 7, vosotros maridos igualmente, y esta palabra significa, así como ellas ya hicieron su parte de someterse, ahora ustedes maridos. ¿Ya vio que es recíproco, que es de doble vía, de doble camino, de doble, ¿cómo se dice? De doble vía, de doble sentido, de doble, como una calle, ¿verdad? Que va para los dos lados. Aquí dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tus oraciones no son contestadas, es por esto, mis hermanos, porque no tratas a tu esposa como vaso frágil. ¿Sí? Ahora, ¿hasta dónde llega la sujeción? ¿Hasta dónde? La respuesta sería hasta el punto donde no la lleve a cometer pecado violando los mandamientos del Señor. Hasta ahí llega la sujeción de la mujer. ¿Sí? Se lo voy a repetir. La sujeción llega hasta el punto donde no la lleve a mi esposa a cometer pecado violando los mandamientos del Señor. ¿Sí? ¿Así sí quedó claro? ¿Sí? O sea que las mujeres no tienen, si nosotros estamos violentando los mandamientos de Dios, ahí donde las mujeres ya no tienen por qué sujetarse al marido. El marido tiene que estar sujeto a Cristo, ¿verdad? Que es la cabeza de la iglesia, Cristo, varón y mujer. ¿Sí? Y eso es difícil de explicar, mis hermanos. Así que, pues les pido de su atención en esto un poco. Téngame paciencia. Acuérdense que una película dura a veces 3 horas y nos quedamos hasta ver si sale el nombre de quien escribió la película, ¿verdad? Mire, le voy a dar un ejemplo. Puede ser que en alguna ocasión el esposo no cristiano le diga a la esposa cristiana, oye, mujer, acompáñame, vamos al bautizo del hijo de mi hermano, que no son cristianos, desde luego, ¿verdad? Entonces llega, eso es muy común, eso sucede muchas veces, a mí me pasó, ya le voy a platicar. Entonces la esposa cristiana llega y se pregunta, ¿qué hago? ¿Debo ir o no debo de ir? Y en este punto mi consejo es, oren al Señor para que el Espíritu Santo del Señor les guíe de manera particular. Porque no hay una manera específica, mis hermanos, de cómo aconsejar esto. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que debemos de ser luz, debemos de ser sal. Mire, yo cuando recién estaba convertido, tenía unos 3 años de convertido, mi hijo Christopher, que está acá atrás, mi esposa lo quería bautizar de pequeño. Y yo me oponía y le decía, no, ¿cómo? El bautizo no debe de ser, y que no, y yo me ponía bien religioso, ¿no? Pues yo era cristiano y ella no, todavía no, estaba así más o menos. Entonces fui a pedir consejo. Y lo que me dijeron, en ese entonces el pastor Toño Ortiz era nuestro consejero, de mi esposa y el mío.
Y lo que nos dijo el pastor Toño, le dice, no pasa nada, tú puedes ir, ¿en qué te afecta? Tú puedes ir al bautismo, tú necesitas ser luz, si no, ¿cómo los vas a ganar para Cristo? Tienes que estar ahí con tus familiares. Y si tu esposa quiere bautizar a tu hijo, no pasa nada, él va a crecer y va a tomar su decisión. Dije, ok, está bien, hice caso y la verdad, mis hermanos, gracias a todo eso, mis suegros, mis cuñados, toda la familia de mi esposa se acercaron a Cristo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estemos en el mundo, no somos del mundo. Podemos ir, celebrar, o más bien acompañar en la celebración a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros tíos, en algo que ellos están celebrando que les da alegría, ¿no? Y ahí es donde nosotros debemos de aprovechar en ser luz. De tal manera que después ya no nos quieran invitar. Y que cuando nos invitan y llegamos nos digan, y ya se cebó. Que no estén cómodos. Debemos de ser luz. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Pero ahí es donde nosotros debemos de orar al Señor y decirle, Señor, ¿quieres que yo vaya? Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, le va a decir a cada uno de ustedes si va o no va. Porque a veces el Señor le va a decir, ¿sabes que no vayas? Entonces no vayas. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, ya para concluir, mis hermanos, la sujeción debe nacer por obediencia a Dios, por amor a Dios, y no tanto a los hombres, ¿sí? En este caso, no tanto por amor o respeto al esposo, sino por amor a Dios primeramente. Por amor a Dios, tú respetas a tu esposo, te sometes a tu esposo. Amén. Y es una responsabilidad de cada mujer la sujeción, así como es responsabilidad de cada hombre tratar con ellas como vaso más frágil, cuidarlas, respetarlas, amarlas, porque cada quien va a dar cuentas a Dios de sus acciones, pero debemos de tener discernimiento, mis hermanos. Es la esposa, en la esposa, mis hermanos, es una responsabilidad la sujeción. Amén, hermanas. En ustedes la responsabilidad está la sujeción, en la cual debe de saber cuándo quedarse callada o si debe de argumentar, ¿verdad? Que el Señor por medio de su Espíritu Santo, mis hermanas, les dé sabiduría. El principio es, en la sujeción está la bendición. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Padre, te damos muchas gracias, porque sabemos que tu palabra es buena y produce vida si la obedecemos. Queremos poner delante de ti a nuestra esposa. Y tú, varón, si tienes a tu esposa a un lado, pon tu mano sobre ella. Si quieres abrazarla, abrázala. Queremos poner, Señor, delante de ti a nuestra esposa, a cada niña, a cada jovencita, que algún día por las leyes de la vida natural formarán un hogar. Que aún desde su niñez y su juventud lleven bien firme este principio, este mandamiento que les corresponde a ellas: respeto y sujeción al marido, a pesar de que nos equivocamos. Aunque eso no debe de ser pretexto para hacerlo continuamente, sino aprender junto con ellas, varones. Oramos por cada esposa, por cada joven, que pronto se casarán y llegarán al altar y formarán un hogar. Tú quieres lo mejor para nuestras familias, Señor, y cada uno debe de hacer su parte. El esposo amando, cuidando, sustentando, y la esposa respetando la dirección, el liderazgo, sin tratar de menospreciar el liderazgo del varón y mucho menos tratar de tomarlo. Señor, da sabiduría a nuestras mujeres en esta congregación. Dales un corazón entendido y sabio, y que ellas puedan desarrollar las virtudes cristianas, porque los beneficiados serán sus hijos, serán las familias, porque las virtudes cristianas se van a ver, se van a notar. Y aquellas que tienen maridos que no son creyentes, Señor,
Que esta enseñanza les ayude a ganar a sus maridos sin palabra. Que ellos vean su conducta respetuosa y que ellos vean que ellas han cambiado su manera de hablar con él, que han cambiado la paciencia por la ofensa, que han cambiado el perdón por la agresión. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra tiene la razón y queremos entrar en esa parte que corresponde a la familia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos, despídanse unos a otros y nos vemos aquí el domingo, primero Dios. Amén.